Tema 4. La velocidad. 1. La velocidad. Conceptos generales. 1.1. Los tipos de velocidad. 2. La distancia de detención o de seguridad. 3. Efectos negativos de la velocidad sobre el conductor. 4. Velocidad y toma de curvas. 5. La pasión por la velocidad, un hecho complejo. 6. Tratamiento legal de la velocidad. 1. La velocidad. Conceptos generales. Sin lugar a dudas, la velocidad en el transporte nos ha reportado infinidad de ventajas y de posibilidades impensables a comienzos del siglo XX. Ha supuesto una revolución en la movilidad por el ahorro de tiempo conseguido tanto en ocio como en transporte profesional. Sin embargo, en muchos casos circular a altas velocidades no es tan beneficioso como pensamos y también conlleva efectos tan adversos como siniestros de tráfico. Muertos, heridos, mayor contaminación ambiental y acústica o mayor consumo de combustible. La velocidad inadecuada es uno de los factores más frecuentemente asociado a los accidentes de tráfico. Según los datos estadísticos de la DGT, este factor de riesgo sería, junto con las distracciones y el alcohol, una de las principales causas de siniestro en la circulación, pudiéndose relacionar directamente con al menos 1 de cada 7 accidentes con víctimas. Además, a estas cifras habría que añadir la gran cantidad de accidentes en los que solo se producen daños materiales y en los que la velocidad también sería una de sus principales causas, como por ejemplo muchos de los alcances en ciudades y carreteras. En cualquier caso, no importa el motivo que haya desencadenado el siniestro, si se produce a una velocidad inadecuada, las consecuencias serían mucho peores. Son muy numerosos los estudios que han demostrado la influencia negativa de la velocidad en la seguridad vial y su impacto directo e indirecto en la siniestralidad. Tanto los datos estadísticos oficiales de diversos organismos como las investigaciones de especialistas en este tema señalan de manera inequívoca que la velocidad inadecuada se manifiesta como un claro elemento de riesgo, ya que, como veremos, potencia, entre otros, los fallos humanos en la conducción. De especial relevancia es la relación entre la velocidad y la gravedad de las lesiones sufridas por los ocupantes del vehículo. Se ha calculado que cuando existe exceso de velocidad, la proporción de accidentes mortales es un 60% superior que cuando no lo hay, lo que nos muestra que la probabilidad de resultar muerto en un accidente se incrementa claramente con la velocidad. En función de la velocidad, por ejemplo, el riesgo de morir de un conductor en un impacto frontal, caso especialmente probable en carreteras convencionales de doble sentido, varía del siguiente modo. Leeré primero la columna de la izquierda de velocidad y luego el riesgo de muerte. Velocidad. A 48 km por hora, riesgo de muerte 3%. A 64 km por hora, un 17%. A 80 km por hora, un 60%. A 96 km por hora, un 92%. La explicación a este fenómeno es sencilla, encontrándose la clave en la acumulación de energía. Generalmente, cuanto a mayor energía cinética se implique en una colisión, mayores serán las consecuencias para las víctimas. La energía cinética es directamente proporcional a la velocidad al cuadrado, por lo que la probabilidad de sufrir lesiones y de que éstas sean más graves aumenta exponencialmente con los incrementos de velocidad. Por ejemplo, un incremento del 30% en la velocidad del impacto de 130 km por hora frente a 100 implica un incremento de un 69% en la energía cinética acumulada. Este, además, es un dato muy poco conocido. Para comprender qué implicaciones tiene este incremento de la energía cinética para los ocupantes del vehículo, veamos el siguiente ejemplo. Una colisión a 100 km por hora equivale a una caída de unos 39 metros de altura, lo que corresponde a unos 11 pisos, mientras que una colisión a 130 km por hora equivale a una caída desde unos 67 metros, unos 19 pisos. En consecuencia, unos pocos kilómetros por hora, además, representan un impacto significativamente mayor y unas lesiones mucho más graves para los ocupantes del vehículo que fácilmente pueden resultar mortales. Velocidad y caída al vacío. Velocidad, caída equivalente y pisos de altura. Velocidad 50 km por hora, 9,84 metros, 3 pisos. 70 km hora, 19,29 metros, 6 pisos. 80 km hora, 25,20 metros, 7 pisos. 100 km hora, 39,37
metros, 11 pisos. 120 kilómetros hora, 56,69 metros, 16 pisos. 140 kilómetros hora, 77,16 metros, 22 pisos. 160 kilómetros por hora, 100,78 metros, 29 pisos. 180 kilómetros hora, 127,55 metros, 36 pisos. 200 kilómetros hora, 157,47 metros, 45 pisos. Y 220 kilómetros hora, 190,54 metros, 54 pisos. Finalmente, otro de los efectos negativos de la velocidad sobre la seguridad vial es la fuerte relación que existe entre aquella y la mortalidad en peatones y ciclistas. Aunque se ha producido un descenso en el riesgo de muerte de peatones en caso de atropello a 50 kilómetros hora o a velocidades superiores, debido en primer lugar a la mejora del diseño de los vehículos y en segundo lugar a la mejora y avance de la atención médica, hay que ser cautos con los datos, pues las muestras no son demasiado extensas como para poder estimar una probabilidad exacta en función de la velocidad del atropello. Además de la velocidad, también modulan la probabilidad de muerte, la edad del peatón, la tolerancia biomecánica, la parte del vehículo contra la que se impacta, etc. A pesar de este descenso, hay que dejar claro que la probabilidad de que un peatón sufra lesiones mortales crece exponencialmente con la velocidad del vehículo. Es decir, el riesgo de muerte en un atropello a 50 kilómetros hora es más del doble que a 40 kilómetros hora y 5 veces mayor que a 30 kilómetros hora. Aproximadamente el 50% de los peatones muertos por atropello sufrieron el impacto a velocidades comprendidas entre 50 y 80 kilómetros hora. Además, especialmente entre los 40 y 55 kilómetros hora, la probabilidad de sufrir una invalidez permanente como resultado del atropello es muy significativa. A partir de estos datos y ejemplos, se ve claro el porqué y la justificación sobre la velocidad máxima en zona urbana, por donde circula la inmensa mayoría de los peatones. Es evidente que nunca se debería superar los 50 kilómetros hora, y esta velocidad ha de ser además inferior en aquellas zonas en las que la probabilidad de causar atropellos sea mayor, tales como las inmediaciones de los colegios o las calles muy transitadas. Al respecto, hay que tener presentes los nuevos límites de velocidad en vías urbanas vigentes desde el 11 de mayo del 2021. En ciudad, a 30 km por hora, reducir la velocidad en ciudad de 50 km hora a 30 km disminuye 5 veces el riesgo de fallecer debido a un atropello. Los nuevos límites de velocidad en ciudades y travesías ayudan a la convivencia entre los diferentes usuarios de la vía. 20 kilómetros por hora para las vías en las que esté unificados calzada y acera. 30 kilómetros hora para las vías con un solo carril por sentido. Y 50 kilómetros hora para las vías de 2 o más carriles por sentido. La velocidad no solo causa directamente una gran cantidad de accidentes, sino que también agrava las consecuencias de los que se producen por esta o por cualquier otra causa. La probabilidad de resultar muerto o gravemente herido es mucho mayor en un accidente con velocidad excesiva que en otro con una velocidad más moderada. Esto es con independencia de si la responsabilidad última recae o no sobre el conductor que circulaba de este modo. Por ello, mantener la velocidad moderada es siempre un factor protector frente a los accidentes de tráfico y una responsabilidad con los demás. Existen muchas personas que piensan que las mejores técnicas de los vehículos y de las carreteras deberían poder permitirnos circular a mayores velocidades. Sin embargo, no se tiene en cuenta que no es solo una cuestión de velocidad, sino que el problema radica en que el incremento de la velocidad potencia cualquier error humano en el tráfico, tal como veremos. La velocidad dificulta, en primer lugar, la correcta evaluación de las situaciones, reduciendo la cantidad y calidad de la información que recogemos del ambiente, dejándonos menos tiempo para la toma de decisiones y haciendo más complicada la ejecución o rectificación de determinadas maniobras. En segundo lugar, la velocidad amplifica el riesgo creado por otros factores, tales como las distracciones, el alcohol, la fatiga, la somnolencia, etc., los cuales además pueden hacer que el conductor no perciba de forma adecuada la velocidad a la que circula o que aumente consciente o inconscientemente. Finalmente, la velocidad es siempre un factor adicional de aumento de riesgo, porque como hemos visto, agrava de manera importante las consecuencias de los accidentes, tanto para los ocupantes del vehículo como para los peatones, siendo uno de los factores que más facilita la posibilidad de vuelco.
Aunque nuestras carreteras y nuestros vehículos hayan mejorado y sean técnicamente correctos, los seres humanos cometemos más errores a medida que aumentamos la velocidad a la que circulamos. Por ello, cualquier incremento de los límites de velocidad en las vías públicas representa un aumento de la accidentalidad. En vista de todo ello, en un incremento de los límites de velocidad o la falta de respeto a los permitidos repercutiría sin duda en una mayor accidentalidad, siendo esta además de mayor gravedad. Este hecho se ha podido comprobar de manera clara en distintos estudios internacionales. Por ejemplo, en los Estados Unidos fue revocado en 1995 el límite máximo nacional de velocidad, lo que lo llevó a que determinados estados lo incrementaran. Estudios posteriores demostraron cómo aquellos estados que sí lo hicieron experimentaron una mayor mortalidad que los estados que mantuvieron los límites máximos anteriores, sobre todo en el caso de las autopistas. Por el contrario, distintos estudios han demostrado que reducir los límites máximos de velocidad repercute de manera clara en una disminución de las cifras de accidentes, así como en la gravedad de los mismos. Se ha estimado en diversos estudios que la reducción de 1 km/h de velocidad media reduciría un 3% las colisiones con víctimas mortales. ¿Esto es posible? Pregunta de examen. Finalmente, en relación a la cuestión de la velocidad anormalmente reducida, es decir, circular a menor velocidad de la que sería deseable para el tipo de vía y las circunstancias ambientales y del tráfico, cabría destacar los siguientes aspectos. Debe quedar claro que circular de este modo entorpece de manera evidente la marcha de otros vehículos y puede derivar con facilidad en situaciones de riesgo, además de ser una infracción. Sin embargo, las estadísticas oficiales nos muestran que la velocidad normalmente reducida no es un factor de riesgo que represente un problema demasiado grave y extendiendo en nuestras carreteras. Pese a lo que muchos conductores piensan, los implicados de la circulación excesivamente lenta en los accidentes de tráfico es mínima, especialmente si la comparamos con la implicación de la velocidad excesiva, la cual constituye, como ya hemos comentado, una de las principales causas de accidentalidad y lesividad. Los límites de velocidad tuvieron su origen en parte en las continuas etapas críticas en el suministro de combustible que arrancaron en 1973. Estados Unidos, el país más afectado, fue también el más drástico, imponiendo un límite federal de 55 millas por hora, unos 88 kilómetros hora. Sin pretenderlo directamente, esa medida redujo considerablemente los accidentes y su gravedad. La historia de la velocidad en España no es diferente a la del resto del mundo y en la actualidad se encuentra en los límites marcados por la mayoría de los países. En este contexto, en 1996, un grupo de trabajo del Consejo Superior de Tráfico y Seguridad de la Circulación Vial, formado por prestigiosos especialistas en materia de seguridad vial, analizó detalladamente cada uno de los factores que podrían justificar una subida de los límites de velocidad en las vías españolas. Tras más de un año de trabajo, la conclusión unánime de los expertos fue no modificar los límites de velocidad vigentes en la actualidad. La decisión se apoya fundamentalmente en tres factores. Un incremento de la velocidad aumentaría el número y la gravedad de los accidentes de tráfico. A mayor velocidad cobra mayor importancia cualquier fallo humano. Y no existen argumentos de peso ni una demanda social generalizada que justifique la subida. 1.1. Los tipos de velocidad. Muchos conductores piensan que de manera errónea que circulan a una velocidad segura si se mantienen dentro de los límites de velocidad permitidos para la vía en la que se encuentran. Sin embargo, el problema de la velocidad no consiste exactamente en superar los límites que marca la señalización, sino en no mantener una velocidad adecuada a las circunstancias de la circulación, vehículo, entorno y sujeto. Los límites solo advierten que las velocidades superiores son ilegales y peligrosas o arriesgadas para ese tramo de vía, pero es responsabilidad de cada conductor decidir cuál es la velocidad apropiada dentro del límite impuesto. Sabemos que el factor que más influye en el aumento de víctimas mortales en una colisión a nivel mundial es la mala elección de la velocidad. Por ello, siempre se debe circular dentro del límite establecido para la vía por la que circulamos, velocidad para la que fue diseñada. Pero si el estado de la misma, en caso de lluvia, pavimento mojado, nieve, hielo, etc., del vehículo, de eficiencias de los neumáticos, por ejemplo, o del conductor, por ejemplo, sufrir fatiga o sueño, no es óptimo, estaremos circulando con una velocidad inadecuada si no adaptamos nuestra conducción a estas circunstancias. La velocidad de una vía viene determinada fundamentalmente por el trazado de la misma.
En la construcción de ese trazado se debe considerar la composición del tráfico que circula por él, porcentaje de cada tipo de vehículos, sobre todo pesados, la intensidad de la circulación y la capacidad de la carretera. En base a ello, se consideran la velocidad específica de un elemento de trazado, la velocidad de proyecto de un tramo y la velocidad de planeamiento de un tramo. Perdón. Todas ellas definidas por condiciones de comodidad y seguridad, lo que implica que ante cualquier adversidad, una mayor velocidad supondrá mayor peligro, básica y principalmente por el diseño de la vía. En este sentido, existe una serie de conceptos que en ocasiones no se interpretan o no se entienden de manera correcta, tales como velocidad máxima, límite superior de velocidad permitido para la vía por la que circulamos, ya sea por las normas generales de circulación o por la señalización vertical u horizontal. Velocidad mínima, límite inferior de velocidad permitido por la vía por la que circulamos, ya sea basándose en las normas generales de circulación o en la señalización vertical o horizontal. Velocidad inadecuada, posiblemente la más importante de todas. Es una velocidad no adaptada a las condiciones climatológicas o a las circunstancias de la vía, del tráfico, del vehículo o del propio conductor. Aunque esta velocidad se encuentre dentro de los límites permitidos para la vía, impide que el conductor pueda controlar el vehículo en un determinado momento o en situaciones problemáticas que se le presenten. Generalmente la velocidad inadecuada puede ser por exceso, velocidad excesiva, velocidad adecuada o por defecto velocidad reducida, ¿de acuerdo? En la velocidad inadecuada. Velocidad adecuada sería aquella velocidad que nos permite una amplia garantía de estar en condiciones de dominar el vehículo ante cualquier obstáculo o imprevisto. Esta velocidad adecuada es evidente que no ha de tener solo como referencia los límites que vemos en la señalización de la vía, sino como se ha dicho su estado, el de nuestro vehículo y el de nuestras capacidades. Aun dentro de los límites de velocidad permitidos, podemos no estar circulando de una forma segura. Por ello, nuestro objetivo no debe ser únicamente el de respetar estos límites, sino el de valorar si nuestra velocidad es adecuada a las circunstancias de la vía, del vehículo o a nuestro estado físico o mental. 2. La distancia de detención o de seguridad. El primero de los efectos de la velocidad sobre la conducción sería, como es lógico, el incremento en la distancia de detención. Cuanto más rápido vayamos, más tiempo tardaremos y más espacio recorreremos antes de que nuestro vehículo se detenga por completo o antes de disminuir suficientemente la velocidad para evitar el accidente. La distancia de detención es igual a la suma de la distancia de reacción, espacio que recorremos antes de pisar el pedal del freno, más la distancia de frenado, espacio recorrido durante la frenada. Esta distancia de detención y sus fases también influyen de manera importante los tres elementos que se comentaban antes: el estado de la vía, mojada, firme, mal estado, etcétera, del vehículo, frenos, neumáticos, amortiguadores, etcétera, y del conductor, fatiga, sueño, alcoholemia, etcétera. ¿Hasta aquí alguna duda, compañeros? No. Vale, aquí vemos un esquema de la distancia de detención en función de la velocidad, ¿vale? Vemos que para una velocidad de 50 kilómetros hora, la distancia de reacción serían 10 metros y la de detención 15. Para 80 kilómetros por hora, la distancia de reacción serían 17 metros y la de detención, detención total, perdón, 38. Para 100 kilómetros tendría 21 metros de distancia de reacción y 59 de detención. Y para 120 kilómetros hora tendría 25 metros de reacción y 85 metros de detención. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda aquí? Precaución, colisiones por alcances, distancia mínima entre vehículos. Y ahí vemos una de las señales. Para ayudarnos a mantener esta distancia de seguridad, se ha establecido una nueva señalización horizontal llamada galón, con la forma que su nombre indica, pintada en el eje del carril y orientando la distancia que debemos mantener con el vehículo de delante en función de la velocidad máxima permitida en la vía. Deberemos tener en todo momento la visión de al menos 2 galones como referencia. Si no vemos estos 2 galones, vamos demasiado cerca para poder evitar la colisión. ¿De acuerdo? Es decir, yo con el vehículo delante tengo que ver 2 galones en la calzada, en el carril, perdón. La distancia de reacción. Desde que se percibe el peligro hasta que se acciona el pedal de freno, transcurre un cierto tiempo, el llamado tiempo de reacción. La distancia recorrida durante este periodo se denomina distancia de reacción. Este intervalo es mayor o menor en función de los reflejos que tenga el conductor, su estado de ánimo, su experiencia, su nivel de alerta, si se encuentra bajo los efectos del alcohol o incluso
en función de la temperatura del habitáculo. El calor incrementa el tiempo de reacción, es decir, tardo más en reaccionar. Se suele considerar normal un tiempo de reacción de unos 0,75 segundos, durante los cuales se recorre una determinada distancia en función de la velocidad a la que vaya el vehículo. Por ejemplo, circulando a 50 kilómetros hora, recorremos en condiciones normales 10,42 metros antes de accionar los sistemas de frenado, mientras que a 120 kilómetros por hora esta distancia asciende hasta los 25 metros. Por ello, debemos insistir en que el exceso de velocidad incrementa los metros recorridos desde el momento en que el conductor detecta una emergencia hasta que reacciona, dificultando la rectificación de la trayectoria y dando lugar a un menor control del vehículo. Y repercute negativamente en la anticipación, factor que es fundamental para evitar el accidente, ya que resta milésimas de segundo cruciales para evitar un obstáculo. La distancia de frenado. Distancia de frenado, aquella que recorre el vehículo desde que se acciona el pedal de freno hasta que se detiene el vehículo. Viene determinada principalmente por la velocidad a la que se circula, aunque también pueden verse afectada por la masa del vehículo, la carga que lleve y su colocación, el estado de los frenos, los amortiguadores y los neumáticos, la existencia y el funcionamiento de dispositivos electrónicos de asistencia a la frenada, entre otros, las condiciones de la vía, mojada, seca, tiempo de firme, etcétera, y las condiciones del entorno, hielo, nieve, etcétera. Debido a las leyes de la física, la distancia de frenado del vehículo está directamente relacionada con la velocidad al cuadrado, de tal modo que si se duplica la velocidad, se cuadriplica la distancia necesaria para detener totalmente el vehículo, a lo que hay que sumar además la distancia de reacción. De esto se desprende que unos pocos kilómetros por hora extra pueden repercutir en un notable incremento de la distancia de detención, aumentando considerablemente la posibilidad de accidente y o de agravar los efectos del mismo, especialmente si las condiciones de la vía, del vehículo o del conductor no son óptimas. La velocidad excesiva no solo resta tiempo para reaccionar, al incrementar tanto la distancia de reacción como la de frenado, sino que también afecta a nuestra capacidad de anticipación ante los posibles obstáculos que puedan surgir en el camino, siendo este un requisito necesario para una conducción segura. Además, todo ello se hace crítico en condiciones desfavorables de la vía, del vehículo o del conductor. 3. Efectos negativos de la velocidad sobre el conductor. En primer lugar, se sabe por investigaciones que la velocidad afecta al proceso de percepción visual, reduciendo la amplitud del campo visual útil y dificultando la identificación de las señales y otros estímulos de la vía. Respecto al primero de estos efectos, a medida que la velocidad aumenta, disminuye la amplitud del campo visual útil, llegando incluso a reducirse a apenas unos 30 grados. Simplificando, se podría decir que las imágenes laterales pasan a la velocidad que el ojo es incapaz de captarlas adecuadamente. Este es el llamado efecto túnel, debido al cual el sujeto pierde nitidez en la visión periférica y ello le impide apreciar de manera adecuada cualquier circunstancia de peligro que proceda de los laterales de la carretera o que esté próximo a él. Por ello, la velocidad altera de manera significativa la capacidad del individuo para poder procesar toda la información relevante del entorno. Cuanto mayor es la velocidad, menor es el nivel de captación y procesamiento de la información, situada en los márgenes del campo de visión. Información mediante la cual recibimos, por ejemplo, la mayor parte de las señales e indicios relevantes para una conducción preventiva y, por tanto, segura. Por otra parte, es importante conocer que el tiempo invertido por el conductor para identificar las señales y otros elementos de la vía y reaccionar ante ellos es directamente proporcional a la velocidad a la que se circula. A 80 kilómetros hora ya hay una pérdida del 35% de la eficacia de la visión, por lo que a partir de, por ejemplo, 150 kilómetros hora en condiciones normales y sin entrenamiento especial, la visión queda gravemente alterada, aunque seamos poco conscientes de este hecho. En segundo lugar, el exceso de velocidad repercute negativamente en la capacidad de anticipación, dificultando de manera vital, como se decía anteriormente, la rectificación de la trayectoria y dando lugar a un menor control del vehículo. Obviamente, el accidente solo se puede evitar antes de que ocurra. Tener capacidad de anticipar los peligros permite, por ejemplo, reducir sensiblemente la distancia de detención y ganar esas milésimas que pueden resultar vitales para evitar el siniestro.
Por un lado, al colocar el pie sobre el pedal del freno sin llegar a presionar, conseguimos minimizar el tiempo de reacción, pero además el tiempo de detención también se va a ver claramente reducido, ya que el freno motor, al no estar acelerando, habrá disminuido la velocidad a la que circulamos en el preciso momento de detener el vehículo si finalmente así fuera necesario. Por último, si la velocidad es excesiva, se producen a nivel psicofisiológico ciertos efectos poco conocidos y de enorme trascendencia para la conducción y la seguridad. El más evidente es el aumento negativo en el nivel de activación. La conducción a una velocidad elevada acelera el pulso y la respiración, aumenta la conductividad eléctrica de la piel, la sudoración, produce pequeños cambios en la temperatura del organismo y pone el cuerpo en tensión y provoca incluso la secreción de ciertas hormonas. Si en esta situación se prolonga en el tiempo, es muy fácil que aparezca la fatiga, ya que el cuerpo está siendo forzado más allá de lo que sería recomendable. Además de las relaciones entre la velocidad y la seguridad vial, otra de las razones para recomendar la moderación de la velocidad en la conducción es el ahorro de combustible que esto representa. Por ejemplo, circular a 100 km hora en autovía en lugar de a 120 km o más de 140 km hora, como hacen algunos conductores, puede representar un importante ahorro de combustible. Los acelerones bruscos, como los que se observa con demasiada frecuencia al salir de los semáforos, representan también un gasto de carburante innecesario. En consecuencia, circular siempre a una velocidad adecuada y uniforme es un hábito que nos permite ahorrar dinero, además de reducir sensiblemente las emisiones de gases contaminantes. Además, todo esto redunda en un incremento de la probabilidad de distracción y en la aparición de respuestas emocionales de fuerte estrés y agresividad, lo que en último término afecta seriamente a la seguridad en la circulación. La velocidad actúa negativamente sobre el conductor, afectando gravemente a sus procesos perceptivos, su capacidad de anticipación y su nivel de activación. 4. Velocidad y toma de curvas. Las curvas constituyen uno de los puntos más peligrosos de las carreteras, ya que en ellas el vehículo está sometido a una serie de fuerzas que, si se desequilibran, tienden a sacar el vehículo fuera de la vía. La importancia de la velocidad en las curvas reside en su incidencia sobre el comportamiento en la dirección del vehículo, que puede llegar a volverse inestable a velocidades críticas. La explicación es bien sencilla. Cuando un automóvil describe una trayectoria curvilínea, la fuerza centrífuga empuja al vehículo hacia el exterior de la curva. Pregunta de examen, debiendo ser esta compensada con la adherencia entre los neumáticos y el suelo. Si la velocidad es excesiva, se puede superar fácilmente el punto de adherencia, por lo que el vehículo puede perder su trayectoria e incluso volcar. Además, en las curvas no solo aumenta la posibilidad de que se produzca un derrape peligroso e incontrolable, sino que también disminuye la capacidad de frenado. Todo ello, a medida que nos alejamos de la velocidad adecuada, la probabilidad de estos riesgos se dispara, obviamente. Cuando en el suelo está mojado con hielo o con los neumáticos o están desgastados. Por todo ello, se estima globalmente que si circulamos por una curva con velocidad excesiva, el riesgo de sufrir un accidente se triplica. La tecnología de determinados vehículos puede compensar en parte alguno de estos problemas y por ello es buena. Sin embargo, muchos estudios han descubierto también que estas ventajas tecnológicas, lejos de ser positivas, se han convertido en un problema para algunos conductores, que al tener más seguridad, lamentablemente, asumen mayor nivel de riesgo en las curvas, siendo curiosamente más proclives a sufrir un accidente. Además, muchos conductores desconocen el funcionamiento correcto de estos sistemas de seguridad y, por ejemplo, algunos frenan cuando deberían hacerlo o hacen contravolante cuando realmente esto sería un trabajo de los dispositivos de seguridad. 5. La pasión por la velocidad, un hecho complejo. Es un hecho constatado por multitud de estudios que las limitaciones y controles de velocidad han sido un instrumento importante en la reducción de las tasas de accidentalidad y en su gravedad. No obstante, y pese a sus peligros, los límites son con frecuencia ignorados por muchos conductores. Se ha estimado, según la OCDE, por ejemplo, que rebajar un 5% la velocidad media de circulación podría significar una reducción de un 20% de los accidentes mortales, si los conductores realmente acataran los nuevos límites. Sin embargo, se calcula que una reducción de 20 km hora de la limitación de la velocidad tan solo resultará en una disminución real de la velocidad media de circulación entre 6 y 8 km.
Son muy variadas y complejas las causas que llevan a los conductores a no respetar los límites de velocidad. Entre ellos se incluye la influencia de factores psicológicos, tales como estar bajo el efecto de determinados problemas, el bajo autocontrol, la sobreestimación de la propia habilidad como conductor, la creencia de un total control sobre la situación, etc. Estados psicofísicos transitorios, como la prisa, la fatiga, el estrés, la agresividad, el alcohol, las drogas, etc. Factores psicosociales, como la búsqueda intencionada del riesgo y de emociones intensas, la competitividad con otros conductores, el exhibicionismo, el enfrentamiento a las normas, no tener sentido de la convivencia en la circulación, etc. Cuando se pregunta a los conductores acerca de sus habilidades como conductores y de las habilidades de los demás, la mayoría se considera a sí mismo por encima del promedio. Esto les puede llevar a superar los límites porque creen que pueden hacerlo sin sufrir ningún siniestro. En muchas ocasiones también ocurre que no somos conscientes de ir a una velocidad inadecuada, sobre todo por la tecnología y comodidad que tienen los vehículos actuales y por el buen estado de las carreteras. Es preciso tener en cuenta que la mente humana no percibe la velocidad de una forma directa y precisa, sino que ésta se estima a partir de determinadas claves del entorno. Para mantener la velocidad dentro de unos márgenes adecuados, debemos en primer lugar realizar una serie de estrategias de supervisión consciente de la velocidad, tales como girar de vez en cuando el velocímetro a lo más cómodo y tener un sistema de aviso si el vehículo dispone de él. Si no tenemos este hábito o no estamos motivados a hacer esto, difícilmente controlaremos nuestra velocidad adecuadamente. Por otro lado, cuando no controlamos conscientemente, la velocidad, corremos un grave riesgo, ya que dependemos de las estimaciones indirectas que se hacen a partir de las claves del entorno, lo que podríamos llamar sensación de velocidad, y corremos el riesgo de equivocarnos. En este sentido, cabe destacar que el entorno de la conducción modifica la percepción de la velocidad de múltiples formas, existiendo muchas variables contextuales relacionadas con una percepción distorsionada de la velocidad real. Muchos conductores, por ejemplo, aluden a la menor sensación de velocidad de su vehículo nuevo para justificar que corren más que con el viejo, sin darse cuenta que se pone a 150. Detrás de este tipo de argumentaciones hay, no obstante, una falta de motivación para controlar la velocidad, porque si bien es cierto que los vehículos de ahora tienen menos vibraciones y son mucho más silenciosos y estables, tres de las claves que utiliza la mente para estimar la velocidad, nadie puede negar que esa falta de información puede ser compensada desarrollando el hábito de comprobar la velocidad a la que circulamos con cierta frecuencia. Finalmente, en bastantes situaciones somos nosotros mismos quienes excedemos los límites de velocidad de manera deliberada, sabiendo perfectamente que lo estamos haciendo, lo que en muchos casos se debe a una búsqueda intencionada del riesgo y emociones intensas. Todos estos hechos contrastan con numerosos estudios que, como ya se ha dicho, señalan que la velocidad, junto con el alcohol, es considerada por la mayoría de los conductores como uno de los principales riesgos de la conducción. En concreto, según un estudio sociológico sobre conocimientos y creencias de los españoles acerca de nuestras relaciones con la velocidad, realizado por AJA en el 2008, la velocidad en el tráfico, sería el título, los conductores consideran los excesos de velocidad como una de las principales causas de accidentes y un 83,96% piensa que si todos respetáramos los límites de velocidad, el número de siniestros de tráfico se reduciría al menos un 50%. A los límites de velocidad, a pesar de la creencia generalizada, la mayoría de los conductores, un 66,15%, tiene una opinión favorable a los límites actuales. Planteadas las cosas así, podríamos preguntarnos entonces por qué no se respetan los límites. El problema es que la pasión por la velocidad genera en muchos conductores sentimientos contradictorios, ya que es percibida como factor de riesgo y a la vez se le considera generalmente como un valor social, estando además continuamente reforzada por nuestros iguales. Por ejemplo, cuando se presume de haber hecho un largo trayecto en no muy poco tiempo y los otros lo alaban. Muestra cierto grado de admiración o simplemente tolerancia.
Por otro lado, nos encontramos además con que en nuestra sociedad la fuerte tendencia que existe sobre todo entre los jóvenes a buscar intencionadamente el riesgo y las emociones intensas encuentra en la velocidad una forma sencilla para canalizar el peligro, ese peligro tipo de motivaciones. El culto y la pasión por la velocidad se dan con una cierta generalización en el conjunto de la sociedad, aunque los estudios confirman que los excesos de velocidad son muy frecuentes entre los jóvenes. La mayor parte de los rasgos psicosociales de la juventud se convierten en muchos casos, entre otras tantas incitaciones internas o externas, para los excesos de velocidad. Como se ha indicado anteriormente, el exhibicionismo y la pasión por el riesgo, junto a la incorrecta percepción de éste, la competitividad y la sobrevaloración de las propias capacidades que caracteriza la conducta de algunos jóvenes, son algunos de los factores de comportamiento cuya repercusión directa en velocidades excesivas resulta totalmente evidente. Otra característica de la sociedad actual que repercute sobre la velocidad son las prisas y la celeridad en la que se desarrolla nuestra vida. Apuramos hasta el último momento, demasiadas veces, hasta el punto de obligarnos a pisar el acelerador más de la cuenta. Circular a velocidades elevadas generalmente proporciona la gratificación de sentir que el tiempo de viaje es más corto. Además, este beneficio se ve reforzado cada vez que el conductor supera los límites de velocidad y llega a su destino sin haber sufrido ni causado ningún daño o sin haber sido sancionado. Sin embargo, en la mayoría de los casos es más fuerte la percepción subjetiva de ahorro de tiempo que la realidad, pues la ganancia no es significativa. Por ejemplo, en tiempo real, la diferencia de circular a 100 kilómetros por hora en lugar de a 110 en una distancia de 10 kilómetros solo resulta en 30 segundos. Por tanto, ¿realmente merece la pena gastar más combustible, contaminar más, perder puntos o, lo más importante, aumentar el riesgo de siniestro por 30 segundos? En todo caso, y en relación con la velocidad, al igual que con otros factores desencadenantes de accidentes, se debería hacer una importante reflexión. No podemos utilizar nuestro derecho a la libertad para correr, porque al final las consecuencias de los accidentes las pagan toda la sociedad. Pero es más, uno quizá pueda imponerse a sí mismo el riesgo que quiera, pero no tiene derecho a imponérselo a los demás, con una velocidad inadecuada o excesiva. La vida de muchas personas depende de ello. 6. Tratamiento legal de la velocidad. Por todo, por todas las consecuencias previas y posteriores al siniestro que tiene la velocidad en el ser humano, el Código Penal considera especialmente grave y punible el superar determinados límites establecidos por el peligro que comporta para quien lo incumple y para las posibles víctimas inocentes. Por tanto, exceder los límites de velocidad no solo supone una infracción, motivo por el cual se perderían puntos y se pagaría una sanción, sino que puede suponer un delito penal, en cuyo caso el individuo que lo comete se convierte en delincuente con todas las consecuencias que ello conlleva. La superación de los límites que establece el Código Penal supone la posibilidad de ir a prisión en función de los antecedentes de quien comete el delito, sanción económica o trabajos en beneficio de la comunidad. Estas conductas se consideran de temeridad manifiesta, igualmente contempladas como delitos contra la seguridad vial. Y aquí vemos un cuadro donde nos dice Ley de Seguridad Vial y Código Penal. Infracción administrativa, exceder límites establecidos en cuadro de sanciones por velocidad del Real Decreto Legislativo 6/2015. La sanción puede ser de 2, 4 o 6 puntos dependiendo del exceso de velocidad y multa económica. Cuando es delito es el artículo 379, superar en 60 kilómetros hora la velocidad reglamentaria en vías urbanas, y el artículo 379, superar en 80 kilómetros hora la velocidad reglamentaria en vías interurbanas. Pregunta de examen. Y la pena es prisión de 3 a 6 meses o multa de 6 a 12 meses o trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días. Este cuadro es de examen. ¿De acuerdo, compañeros? Y hasta aquí el tema 6. ¿Alguna duda? El tema 3, perdón, ¿alguna duda? Ángel, cuál es la velocidad máxima en vías interurbanas? La velocidad máxima en vías interurbanas no la puedo superar en 80 kilómetros por hora porque sería delito. Vale. ¿Y en vías urbanas? 60 kilómetros más de la genérica o específica de la vía. Un ejemplo, si voy a 30 kilómetros, tengo que ir a 30 kilómetros por hora y voy a 90, eso es delito.
En vía urbana.